¿Listo, Nicolás? Sí, ya somos tres, doctor. Podemos comenzar. Bueno, muéstranos la pantalla, a ver. ¿Listo? ¿Listo? Cuando quieras. Listo, entonces hoy vamos a hablar sobre biomecánica del tobillo y del pie. Para esto, pues entonces vamos a dividirlo principalmente en las diferentes articulaciones que componen tanto el tobillo como el pie. Vamos a ver pues cuáles son los componentes óseos, los diferentes estabilizadores, cuáles son los movimientos que tiene cada una de estas articulaciones y ver cómo afecta cada una de estas la marcha y la forma en la que se comporta cada una de estas, pues dependiendo de cada una de las fases de la misma. Y al final, pues vamos a terminar con unas conclusiones en cuanto a la biomecánica. Entonces, iniciando por el tobillo, la primera articulación que nos encontramos y que tenemos que analizar es la articulación tibiotalar. Dentro del componente óseo, pues sabemos que la articulación tibiotalar es una articulación tipo bisagra, en la cual tenemos solamente un grado de movilidad, el cual va a ser los movimientos de dorsi y plantiflexión en el tobillo. Pues los componentes óseos principales van a ser el astrágalo, la tibia y el peroné, que nos forman la mortaja que ya conocemos. Pues es importante, como podemos ver en la imagen y como habíamos visto en la anterior charla sobre la anatomía del pie, que vamos a tener el domo astragalino articulándose pues, en su parte lateral con el peroné y ya en su superficie posterior, superior y medial con la superficie de la tibia. Entonces se denomina mortaja principalmente porque en construcción una mortaja que es un corte que se le hace a alguna pieza, principalmente puede ser una pieza de madera, que va a articularse y va a encajar de una manera perfecta con alguna espiga, y esto va a ayudar a la estabilidad de algún constructo en específico. En este caso, pues la mortaja, como podemos ver, su articulación entre el domo del astrágalo y la tibia y el peroné, la articulación de la tibia y el peroné distal, pues van a tener una congruencia que nos van a generar esa estabilidad para los movimientos principalmente de dorsiflexión y plantiflexión del tobillo. Que es importante que la misma configuración que habíamos visto en la parte de anatomía del domo astragalino nos va a dar que el astrágalo sea mucho más estable en dorsiflexión que en plantiflexión, dado que la superficie en su parte anterior y en su mitad anterior va a ser mucho más ancha y al momento de estar en dorsiflexión pues va a generar, por decirlo así, un bloqueo y nos va a proveer una mayor estabilidad. En esta articulación pues movimientos de rotación no vamos a tener como tal. Vamos a ver que las diferentes articulaciones que componen el tobillo y el pie nos van a ayudar a mejorar esa amplitud de movimientos de rotación, pero los movimientos principales van a ser en dorsiflexión y plantiflexión. Que es importante pues tener en cuenta que existen distintos tipos de estabilizadores. Estos van a ser los complejos ligamentarios que componen el tobillo. Tenemos un complejo ligamentario lateral y medial. Entonces, iniciando por el complejo ligamentario lateral, entonces como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos pues toda la parte ligamentaria. Este es el retináculo de los extensores. Si lo retiramos, pues vamos a poder tener el ligamento peroneo astragalino anterior, que pues vamos a ver que es uno de los estabilizadores más importantes. Este es el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. El ligamento peroneo astragalino anterior pues nos va a dar esa estabilidad en los movimientos anteroposteriores de esta articulación y su mayor función va a ser más o menos entre 10 a 20 grados de plantiflexión, que como les decía, pues en este punto va a tener menos estabilidad del tobillo. Cuando realizamos una maniobra de cajón anterior al examen físico, estamos mirando la función del ligamento peroneo astragalino anterior y su forma de estabilizar en estos movimientos el tobillo. Ahora, el ligamento peroneo calcáneo, que vimos que fue el segundo que les mostré en la imagen, principalmente nos va a dar una estabilidad en varo y sobre todo cuando el tobillo está en neutro o en dorsiflexión. Ahora en la segunda imagen podemos ver
cómo se compone el ligamento, pues el complejo ligamentario medial. Entonces aquí vemos también otra vez todos los ligamentos que componen desde esta visión. Si retiramos primero el retináculo flexor, pues vamos a tener el ligamento tibio calcáneo superficial, el tibio navicular, tibio astragalino posterior, el tibio astragalino anterior, todos estos pues compuestos en dos capas principalmente, una superficial y una profunda, y estos nos van a dar la estabilidad en esta articulación. Entonces, en cuanto a la amplitud del movimiento, el eje principal por el cual se va a mover el tobillo va a ser un eje que vamos a trazar a través de los dos malévolos, el malévolo medial y el malévolo lateral, y vemos que desde una vista coronal este eje va a tener una inclinación que va a estar dada más o menos unos 8 grados, esto va a ser muy importante a la hora de ver, digamos, en fracturas del malévolo lateral, cuando tenemos un acortamiento del peroné, pues esto puede cambiarnos la biomecánica como tal del tobillo. Y si lo vemos desde una visión axial o pues desde un corte transverso a la altura del talo, este ángulo va a ser más o menos de 6 grados. En total, la amplitud del movimiento que vamos a tener en dorsiplantiflexión va a ser más o menos entre unos 70 a 80 grados, pero vamos a ver al final que estos 70 u 80 grados no son necesarios para realizar actividades básicas de la vida diaria como la marcha, como subir o bajar escaleras. Entonces vamos a ver que pues la amplitud que necesitamos en esta articulación no es tanta. Sin embargo, pues esto es como lo que se ha descrito que se puede alcanzar. Entonces ya con los movimientos de la articulación tibiotalar que tenemos en dorsi y plantiflexión, las articulaciones subtalar y las articulaciones ya del pie como tal, mediotarsianas y las articulaciones en el antepié nos van a dar algún grado de dorsiflexión o de plantiflexión adicional que nos pueden ayudar a alcanzar esos grados extremos en algunas actividades en específico. Ya hablando de la articulación subtalar, que es la siguiente articulación con la que nos encontramos, veíamos también en la parte anatómica que vimos hace 2 semanas, cómo se articula el talo con el calcáneo. Pues estos van a tener una articulación tanto anterior como posterior, y en la parte posterior hay una estructura que se denomina el tálamo de Stott, que es la articulación entre la superficie cóncava de la parte posterior del talo y la superficie convexa que tenemos en el calcáneo, y esto nos va a generar pues una estabilidad en esta articulación. Esto, al igual que como vimos anteriormente, en la tibiotalar pues también tiene algunos estabilizadores que también va a ser su parte ligamentaria. Esto tiene pues unos estabilizadores que van a estar en la región superficial o periférica, los ligamentos principales para esto van a ser el talocalcáneo lateral y el talocalcáneo posterior. Pero al mismo tiempo tenemos otro tipo de ligamentos que son unos ligamentos que se denominan interóseos o profundos, y van a ser el ligamento cervical e interóseo. Esta es la disposición de estos ligamentos. Entonces aquí tenemos un corte en el cual vemos el ligamento interóseo, que es este que les estoy señalando acá. Aquí se hizo un corte rotando el talo, entonces esta es la superficie inferior del talo y esta es la parte superior del calcáneo. Vemos que se dispone en la parte interósea entre estos dos huesos, y el ligamento cervical también tiene una disposición oblicua, y hay que pensar en la estabilización de estos ligamentos, cómo funcionan los ligamentos cruzados en la rodilla. Vemos acá también pues su disposición, tanto del ligamento cervical como del ligamento interóseo, y estos nos van a permitir que sí haya un deslizamiento en la articulación subtalar, pero que no tengamos un desplazamiento tan importante que nos pueda generar una luxación de esta articulación. El eje por el cual se mueve la articulación subtalar se ha denominado el eje de Henke. Este es un eje que pasa por la región superointerna del talo y llega hasta la parte posterior externa del calcáneo. Y si lo vemos en una visión coronal, vamos a tener más o menos unos 16 grados de inclinación con respecto al eje de toda la mitad del pie, que pasa por el segundo metatarsiano y la cuña intermedia. Y en una visión sagital con respecto al piso tiene una inclinación de 42 grados más o menos. Se ha visto que la amplitud del movimiento va a ser aproximadamente unos 37 grados en inversión y unos 21 grados en eversión.
ya ahorita pues vamos a ver qué compone tanto la inversión y la eversión, y vamos a ver que son movimientos complejos que nos van a dar pues cada uno de los movimientos de diferentes articulaciones en el pie a su vez. Ya entrando a la parte del pie, entonces la primera articulación que nos encontramos es la articulación mediotarsiana o la articulación de Chopard. Esta es una articulación que tiene una configuración de S itálica, como lo podemos ver acá, y se compone de dos ejes principales, un eje medial y un eje lateral. El eje medial va a estar dado por la articulación de tres huesos, del talo, del calcáneo y del navicular o escafoides, que va a ser esta disposición que tenemos acá. Y aquí vemos también cómo se articulan el talo, el navicular y el calcáneo. Y el eje lateral va a estar compuesto por el calcáneo y el cuboides. Existen otros estabilizadores, principalmente en la parte medial tenemos una estructura que se ha denominado ligamento en resorte o el spring ligament, y se ha descrito como muy importante para realizar una estabilización del arco medial. Muchas veces esto puede generarnos pues una pérdida del arco longitudinal medial del pie, que como hemos visto también pues, en la deficiencia del músculo tibial anterior, pueden ser dos causas de pie plano en el adulto. Y vemos que este tiene principalmente tres haces, los cuales van a ser los ligamentos calcáneo-naviculares superomedial, medio plantar oblicuo y el inferoplantar longitudinal. Entonces, esta es una de las estructuras estabilizadoras importantes en el arco medial a la altura de esta articulación. Esta articulación tiene otros tipos de movimientos y otros ejes de los cuales pues, vamos a tener en cuenta. Uno va a ser un eje longitudinal, que es esta línea que pasa acá y va a ser muy similar al eje de Henke, y el otro va a ser un eje oblicuo. Entonces, o sea, en esta articulación vamos a tener distintos grados de movimiento, tanto en el eje axial como en el plano coronal, que nos puede generar movimientos de abducción y aducción, aunque la abducción y la aducción del pie se dan mucho más en el antepié, como vamos a ver más adelante. Hay diferentes acciones musculares que nos van a ayudar a generar la flexoextensión, o en el caso del tobillo, pues denominadas dorsiflexión y plantiflexión. Entonces, para tener en general algo en la cabeza, es que para la plantiflexión, los músculos que van a actuar son los músculos que están posteriores al eje de movimiento. Estos grupos musculares van a ser los gemelos, dentro de los cuales pues, tenemos los gastrocnemios y el sóleo, el flexor largo del hallux, el músculo tibial posterior y los peroneos. Estos tres últimos pues, nos van a generar una estabilidad, nos van a generar un movimiento, tanto ayudarnos para la plantiflexión, pero también estabilización en movimientos de inversión y eversión del pie. Ahora, los músculos que nos ayudan para la dorsiflexión van a ser los músculos que están anteriores al eje del movimiento, y los principales para esto van a ser el músculo tibial anterior y los extensores de los dedos. Entonces aquí vemos todo el grupo muscular posterior, como les decía, los gastrocnemios, tanto medial como lateral, los músculos peroneos y el sóleo que viene más profundo a los gastrocnemios. Y los músculos dorsiflexores van a ser los músculos, pues el tibial anterior y los extensores de los dedos. Cuando tenemos un movimiento de dorsiflexión, hay un ligero grado de rotación externa del pie, y en el movimiento de plantiflexión, un ligero grado de rotación interna. Y esto está dado también por la articulación mediotarsiana que les contaba, que por ese eje longitudinal y ese eje oblicuo nos van a generar este tipo de movimientos. Ahora, los movimientos de inversión y eversión va a ser una combinación de movimientos tanto en la articulación subtalar como en la articulación de Chopard que ya vimos. Y esto es a través pues, del eje de Henke que ya mencionamos. Entonces, el movimiento de inversión va a ser una combinación de tres movimientos en específico, que van a ser un equino, que está pues, en la articulación tibiotalar, el varo del retropié, que está en la articulación subtalar, y una supinación del antepié. Y la eversión va a estar dado por talo, que es también pues, la dorsiflexión principalmente, el valgo del retropié y la pronación. Entonces aquí vemos los diferentes movimientos que les mencionaba, en los cuales en la inversión pues vamos a tener además asociado la plantiflexión o el equino y la aducción, y todo esto nos va a dar la supinación del pie
como tal. Y para generarse la pronación, pues vamos a necesitar una versión, dorsiflexión o talo que hablábamos, y una abducción del antepié. En los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión, pues es importante que también los grupos musculares nos van a generar un grado de desplazamiento anteroposterior del calcáneo, como podemos ver en la imagen, pero la estabilización de esta articulación ya vimos que va a ser principalmente por los ligamentos profundos o interóseos, que son el ligamento cervical y el ligamento interóseo entre el talo y el calcáneo. Y aquí vemos otra vez los distintos ejes, como hemos hablado, ejes longitudinales y oblicuos, que nos van a dar cada uno de los movimientos. Y vemos primero pues en neutro, como el eje es oblicuo y la disposición que ya habíamos encontrado. En pronación pues con los componentes importantes de versión y abducción. Y en supinación, inversión y aducción. Entonces esto era lo que les hablaba. Para cada una de las actividades que podemos encontrar en la vida cotidiana, pues no es necesario tener esos 70, 80 grados de amplitud de movimiento que tenemos en el tobillo. En una marcha normal pues necesitamos más o menos 20 grados de dorsiflexión y 10 grados de plantiflexión. Para la sedestación, el tobillo alcanza a tener más o menos unos 10 grados de dorsiflexión. Cuando vamos a manejar un carro o cualquier vehículo también vamos a necesitar 20 grados de dorsiflexión y 20 grados de plantiflexión. Lo que se ha descrito es que si en algún momento un paciente requiere algún tipo de artrodesis que vaya a generar alguna limitación para sus movimientos y necesitamos que sea funcional, lo ideal sería dejarlo en una posición neutra o ligeramente en plantiflexión, más o menos de unos 10 grados, y esto podría generar una buena funcionalidad para las actividades básicas de la vida diaria de los pacientes. Entonces, ahora hablando un poco de la marcha, que es importante a la hora de analizar estos movimientos que hemos visto en el tobillo y pues en las articulaciones del retropié que ya hemos hablado. Cuando tenemos, sobre todo en la fase del apoyo, analizamos dónde va a estar el punto de fulcro en la extremidad, tenemos que tener en cuenta que el fulcro va a estar dado en el momento del contacto inicial en el talón. Este fulcro se va a ir desplazando hacia anterior cada vez que vamos avanzando en la fase del apoyo. Entonces, al momento de tener el contacto inicial, como les dije, el fulcro va a estar en el apoyo y vamos a tener distintos grupos musculares, sobre todo los músculos que están anteriores al eje de movimiento y que hablábamos que eran los dorsiflexores, como el tibial anterior, y estos van a generar una contracción excéntrica, como veíamos ayer en la charla de Carolina Rojas, los diferentes tipos de contracción concéntrica y excéntrica. En este punto los músculos dorsiflexores van a generar una contracción excéntrica para ayudarme a alcanzar el apoyo completo del pie y el apoyo monopodal. Este punto se va a denominar, perdón, la respuesta a la carga, y es cuando ya el fulcro se pasa del talón al centro del tobillo. En este punto ya tenemos otros músculos actuando, como van a ser todos los gemelos, que van a ser los gastrocnemios y el sóleo, y en este momento van a generar una contracción excéntrica para iniciar la inclinación y pues la dorsiflexión del tobillo, para poder cambiar esa respuesta a la carga y que el vector de reacción a piso me pase anterior al tobillo. Ya en el momento en el que yo inicio el despegue, el fulcro como tal va a estar en la región de la cabeza de los metatarsianos, y es por eso que vamos a ver más adelante que esta región es una región que soporta mucha carga, sobre todo en el momento del despegue, dado que tiene que soportar el peso del cuerpo, y en este punto puede alcanzar hasta más o menos 3 veces el peso del cuerpo que tiene que soportar, sobre todo la articulación del primer metatarsiano con la falange proximal del hallux. Entonces, este es cómo va cambiando a lo largo de la marcha el eje de carga y cómo se va comportando pues cada una de las articulaciones en respuesta al vector de reacción a piso y a la carga que tiene que soportar para generar una marcha adecuada. Esto con respecto al tobillo. Ahora, hablando del pie como tal, y más que todo pues el medio pie y el antepié, entonces vamos a tener que existen unas articulaciones intertarsianas. Esas articulaciones pues van a estar divididas tanto en las
y, pues, articulaciones transversas del tarso y las articulaciones tarso-metatarsianas, que las tarso-metatarsianas pues, van a ser las articulaciones que se dan entre las cuñas y el cuboides con cada una de las bases de los metatarsianos. Estas articulaciones son articulaciones artrodias, son muy parecidas a las articulaciones que se generan entre los huesos del carpo, en las cuales solamente vamos a tener movimientos de deslizamiento, no vamos a tener como movimientos a lo largo de un eje específico que me vayan a generar mucho movimiento. Y estas se consideran más como articulaciones que soportan carga y que me van a ayudar pues a amortiguar toda la carga que va a generarse al momento de la marcha. Entonces, dentro de las articulaciones tarso-metatarsianas, pues es muy importante la articulación del isfranc. En esta, pues hay unos ligamentos estabilizadores que vemos que en las luxofracturas del isfranc se ven afectados, y en este esquema podemos ver cómo se disponen tanto pues la parte dorsal del ligamento del isfranc, que va de la base del segundo metatarsiano a la primera cuña, la porción plantar del ligamento del isfranc, que tiene dos haces, uno que va a la base del segundo metatarsiano y otro a la base del tercer metatarsiano, y además hay una porción interósea entre la primera cuña y el segundo metatarsiano. Esto nos va a generar pues esta articulación y la estabilidad de esta articulación, y ya vamos a ver que es muy importante, dado que el pie está dividido en una parte móvil y una parte rígida o fija, que la parte rígida va a estar dada por los dos metatarsianos centrales, con las dos cuñas que están articuladas con estos, y la parte que tiene un poco más de movilidad va a ser el primer rayo, pues compuesto por el primer metatarsiano, la primera cuña, y los metatarsianos cuarto y quinto con el cuboides. Entonces estos pueden dar un poco más de movimiento al momento de la marcha, pero su estabilidad principal pues está por estos complejos ligamentarios. Entonces, como les decía, el primer metatarsiano es un poco más libre, el segundo y el tercero son fijos y son la parte estática o rígida del pie, y todas estas son articulaciones artrodias, en las cuales, como vemos, esta unidad rígida o unidad pues que me va a generar como la mayor estabilidad va a estar dada por el calcáneo, el cuboides, las dos cuñas, pues la intermedia y la cuña externa, y los metatarsianos 2 y 3, y ya la parte móvil va a estar dada por el astrágalo, el navicular, la primera cuña y el primer metatarsiano, y un poco de movilidad se puede dar por los metatarsianos 4 y 5. Ahora, en cuanto a las articulaciones metatarsofalángicas, estas son articulaciones condilias, en las cuales pues, tenemos una superficie pues, circular o ovoide, que va a ser la cabeza del metatarsiano, que se va a articular con una cavidad glenoidea, que va a ser la base de la falange. Su estabilidad principal va a estar dada por la cápsula articular, por ligamentos colaterales tanto interno como externo, y por el ligamento transverso del metatarso, que está en una disposición plantar. En el primer metatarsiano tenemos pues dos estructuras adicionales, que son los huesos sesamoideos, que estos nos van a servir de polea, y vamos a ver que nos ayuda también a la estabilidad de la articulación metatarsofarángica del hallux, que es una de las que más carga soporta, que es la principal, pues el punto principal de fulcro al momento de realizar el despegue en la marcha. Y estas articulaciones pues tienen la capacidad de hacer movimientos de flexoextensión, abducción y aducción. Entonces aquí este esquema lo que nos muestra es cómo los sesamoideos en la articulación metatarsofarángica del hallux nos generan una estabilidad del metatarsiano, y simplemente me genera esos movimientos de rotación que me va a ayudar a que el despegue se pueda dar a nivel de esta articulación. Pero en los metatarsianos menores y pues en los artejos menores puede haber algún grado de desplazamiento de esta articulación. Entonces esta estabilidad, si no tuviéramos esta estabilidad en el primer metatarsiano, pues no tendríamos una marcha eficiente y un despegue eficiente, y además que todo una estabilidad al momento de realizar la marcha. Ahora, en cuanto a los músculos intrínsecos del pie, pues va a haber tres funciones principales. Uno, darle forma al pie, a sus diferentes arcos longitudinales, a los arcos transversos.
pero también tienen una acción antigravitatoria, que pues por toda la parte de propiocepción, ellos van a contraerse para mantener la bipedestación, bien sea si estamos en apoyo bipodal o monopodal. Y también pues van a servir como propulsores de la marcha. Entonces a la hora de ver toda la parte muscular y muy importante la parte de la fascia plantar que vimos también en la anatomía del pie hace 2 semanas, existe lo que se ha denominado el efecto windlass o torno. Entonces esto es un torno y es una máquina que nos permite mediante el uso de 2 poleas generar pues una tracción y ayudar con la eficiencia de un constructo para generar algún tipo de movimiento y de estabilidad a la hora de soportar algún tipo de carga. Y algo similar se ha descrito con la fascia plantar, en el cual pues, los 2 puntos de apoyo, los 2 puntos de fulcro de la fascia plantar pues, van a hacer sus inserciones tanto en la parte plantar del calcáneo como en los metatarsianos. Y esto es muy importante porque en los momentos en los que tenemos algún tipo de retracción de la fascia plantar, ahí es donde podemos tener inflamación y síntomas en los pacientes que nos generen algún tipo de fascitis plantar. Y al mismo tiempo, cuando no tenemos como una buena función de la fascia plantar, no vamos a tener el efecto windlass o el efecto torno que les hablo, y no hay una elevación del arco longitudinal medial fisiológica, que es lo que veríamos normalmente cuando tenemos una dorsiflexión del hallux. Y en cambio tendríamos una pérdida del arco longitudinal del pie, y esto lo podemos ver también muchas veces en pacientes con pie plano. Entonces esta es una de las disfunciones que se podría generar al momento de tener alguna alteración en la fascia plantar. Entonces ya viendo como algo en general, las articulaciones móviles como tal que vamos a tener en el tobillo y en el pie van a ser la articulación tibiotalar, un poco en la articulación subtalar y las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas en los dedos. Y hay otras articulaciones que tienen más un efecto de amortiguación o de adaptación a las diferentes cargas y momentos que van a generarse durante la marcha, que van a ser pues las articulaciones mediotarsianas, intertarsianas y tarsometatarsianas. Aquí vemos entonces pues, los ejes de los cuales les hablaba antes, la abducción y la aducción que pues tienen algún componente en la subtalar, pero también vemos que como hemos visto en las articulaciones metatarsofalángicas también va a ayudarnos a generar esa abducción y esa aducción, y es sobre todo en el antepié donde vamos a tener estos movimientos, y las articulaciones de Lisfranc y de Chopard que nos van a también con el eje que hemos hablado de Henke a generar algún tipo de supinación o de pronación del pie como tal. Y aquí vemos pues cómo funcionan cada una de las articulaciones al momento de realizar la pronación y la supinación. Vemos también pues en lo que les decía, en las articulaciones metatarsofalancas, pues tenemos abducción y aducción también, pero estos grados de abducción y aducción pues obviamente van a tener un arco o una amplitud de movimiento mucho menor que las que tenemos en las articulaciones metacarpofalángicas en los dedos de las manos. Y los movimientos de dorsi y plantiflexión que tenemos en las articulaciones metatarsofalancas e interfalángicas de cada uno de los dedos. Ya como unidad en general, el tobillo y el pie, pues los ejes más importantes que vamos a tener va a ser un eje transverso, que es el eje bimalolar del que hablamos, que nos va a generar esos movimientos de flexo-extensión, un movimiento longitudinal, que en la imagen es el eje Y, que va a ser un eje longitudinal a la pierna, y a partir de eso pues podemos ver movimientos de abducción y aducción, y el eje longitudinal del pie como tal, que va a ser el eje Z que vemos en la imagen, que nos va a generar movimientos de pronosupinación, que ya vemos que tiene diferentes tipos de movimientos importantes. Como ya hemos hablado, pues la fascia plantar pues nos va a ayudar a generar esa bóveda plantar para que sea eficiente y que el pie como tal sea elástico y tenga la capacidad de adaptarse a irregularidades en el terreno el momento de la marcha, poder soportar todas las cargas y fuerzas que se van a generar, porque no todos los terrenos a los que nos vamos a enfrentar pues van a ser terrenos regulares. Entonces este se mueve en la forma de una hélice, en el cual pues va a tener que estar
soportando distintas cargas en diferentes direcciones. Entonces por eso es importante la bóveda plantar y los diferentes arcos longitudinales que se generan tanto en la parte de los metatarsianos como en las articulaciones subtalar y toda la disposición que tenemos con el talo y el calcáneo y las diferentes inclinaciones que podemos tener en ellos. Es importante que pues para el apoyo estático los metatarsianos externos pues van a ser los que nos van a generar la mayor estabilidad, y el arco plantar medial, el arco longitudinal medial, perdón, va a ser el que nos va a dar la movilidad como tal y pues la eficiencia en la marcha. Al momento del apoyo pues se han descrito dos triángulos, perdón, que van a ser un arco posterior, un triángulo posterior, perdón, que nos va a ayudar para el apoyo y va a estar dado entre el calcáneo y las cabezas de los metatarsianos, y un arco anterior, o un triángulo anterior, perdón, que es el triángulo de propulsión, que va a estar dada entre la base de los metatarsianos y principalmente el hallux, que es el que mayor movilidad va a tener. Entonces, este apoyo va a ser algo dinámico, no es algo estático, y va a tener diferentes fases en las cuales se ha visto que el apoyo inicial va a ser sobre todo en los metatarsianos centrales. Después, al momento de iniciar el despegue, se va a dar una mayor movilidad en el primer y quinto arco, o en el primer y quinto metatarsiano, y ya al momento de estar en la fase final del apoyo y ya pues en el despegue, va a ser solamente en el primer metatarsiano y pues en la articulación metatarsofalangica del hallux. Y por último, pues el pie, como debe soportar la carga de todo el cuerpo, pues tiene diferentes tipos como sistemas amortiguadores. Dentro de estos, pues el periósteo del calcáneo va a ser muy importante porque es el que está pues involucrado en el apoyo inicial o en el contacto inicial. La fascia plantar va a ser muy importante también, y además en el tejido celular subcutáneo pues tenemos distintos tabiques fibrosos y paquetes adiposos, que dentro de estos también tenemos corpúsculos de Pacini, y estos nos dan sobre todo la propiocepción para generar una estabilidad al momento del apoyo y una eficiencia pues en la marcha. Entonces, como conclusiones, pues cuando vamos a analizar la biomecánica del tobillo y el pie, pues es una unidad compleja que tiene diferentes articulaciones y diferentes planos de movimiento. Entonces es importante saber dónde se ubica cada una, qué lo compone y cuáles son los movimientos más importantes que se generan. Saber que el fulcro como tal va a cambiar dependiendo de la fase de la marcha. Tenemos diferentes tipos de grupos musculares que nos van a generar el equilibrio en los diferentes planos de movimiento, y esos grupos musculares no van a tener una única función, sino que van a tener una función o pues una contracción concéntrica o excéntrica dependiendo de la fase de la marcha. Además, pues, pues va a haber articulaciones que nos van a ayudar para la movilidad, otras articulaciones que nos van a ayudar a amortiguación, y todo esto en conjunto va a ser la respuesta que tenemos a la carga y a la marcha, y pues que es un sistema eficiente que en el momento en el que tenemos alteración de alguno de los componentes podemos generar distintas patologías. Y eso era lo que tenemos para hoy. Nicolás, muchas gracias. Una excelente revisión. Preguntas del auditorio o en el auditorio. No, doctor, en el chat no he hecho ninguna pregunta aún. No han hecho ninguna pregunta. ¿Los residentes se saben todo eso que acabamos de hablar? Doctora Montoya, un comentario. Sí. Hola, Nicolás, muy buena presentación, muy completa, y creo que fue bastante ilustrativa con todos los gráficos que le colocaste en la presentación. Importante para todos los residentes que comprendan que el pie no es una estructura estática y que tiene diferentes planos de movilidad, y como ustedes saben, pues un gran número de huesos y de articulaciones que hacen que sea, aunque una estructura pequeña, bastante compleja en su funcionamiento. Y de toda esta biomecánica y de entender cómo funciona normalmente,
se basa el entendimiento de todas las patologías y las malalineaciones del pie y el tobillo. Me pareció muy completa, Nicolás. Mil gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? ¿De alguien más? Creo que no, resu- doctora. Bueno, No, Nicolás, Ujú. a tú que revisaste el tema, pues has aprendido, me imagino que una cantidad de cosas. Yo solo Sí, quiero señor. recordarle a los residentes que en esa porción de tobillo y pie tenemos 30 huesos, la tercera parte los que tiene el esqueleto, y tiene muchas articulaciones que tienen una función determinada para que hagamos una marcha efectiva y una propulsión efectiva, así también como los fenómenos estáticos que nos da estas dos articulaciones. Y por ende, cualquier daño en cualquiera de estas estructuras a nivel posterior, medial o anterior o lo que sea, altera la marcha y altera la función de esta extremidad y por ende afecta toda la extremidad misma, no solamente el pie, sino que si yo tengo un dolor, una metatarsalgia, pues entonces comienzo a cojear y voy a tener alteración de toda la articulación, todo el miembro inferior. Entonces, de ahí la importancia de conocer no solamente la osteología, la parte muscular, las funciones de las articulaciones, los vectores musculares que tantos tenemos por esos, en estas estructuras, para llegar a hacer un examen preciso y hacerle una recomendación de o tratamiento a nuestros pacientes. Nicolás, esto no se te olvida y vas a aprender mucho de esto. Puede que no te dediques a pie y tobillo el día de mañana, pero vas a darle la importancia que merece. No es una Sí, sí, señor. articulación, no es una articulación tan sencilla como una cadera, donde solamente tenemos dos componentes en una articulación. Esto tiene muchos más componentes y por eso es un poquito más es difícil, ¿no? De todas maneras, muchas gracias a todos los del auditorio, que pasen un buen fin de semana, que se me cuiden para que el lunes estemos todos trabajando de nuevo. Muchas gracias. Muchas Muchas Doctora gracias, Diana, gracias, doctor. Chao, gracias. doctores. doctor Morales. Gracias, Gracias, Chao. Estén muy doctor. bien. Chao, doctor. Que descansen.